Esta niña fue abandonada en la calle, se encontró un maletín lleno de dinero y encontró al millonario del maletín. Lo que le pidió te sorprenderá. Sofía caminaba descalza por las frías y empedradas calles de una ciudad que nunca dejaba de moverse. La gente iba y venía, cada uno con sus propios problemas, sus propios destinos, y a pesar de la multitud, Sofía se sentía sola. Era pequeña, apenas 10 años, pero la vida la había obligado a madurar demasiado pronto. Sus padres la habían abandonado hacía meses, dejándola a merced del asfalto y las sombras. A veces se preguntaba si alguna vez los volvería a ver, aunque en el fondo sabía que no importaba. Ya no eran su familia. En su mundo, la palabra familia se había convertido en una idea lejana, casi inexistente, como un recuerdo perdido en la niebla. Las noches eran las peores. El frío penetraba sus huesos y se enroscaba en su piel como un depredador invisible. Sin más que un par de mantas sucias que había encontrado en un contenedor de basura, se acurrucaba en rincones oscuros, intentando que la noche pasara lo más rápido posible. Pero incluso en su situación, Sofía mantenía algo que nadie le podía quitar, su bondad. Aunque la ciudad le había mostrado lo peor, ella seguía creyendo en la posibilidad de un futuro mejor. Una tarde, mientras caminaba por uno de los callejones más solitarios de la ciudad, sus pies se detuvieron frente a algo que no debería estar allí. Era un maletín. De cuero negro, elegante, como esos que veían las manos de los hombres trajeados que pasaban por las zonas más lujosas de la ciudad. No debería haber un maletín así en ese lugar, y mucho menos uno aparentemente abandonado. Sofía se acercó despacio, sus ojos recorriendo los alrededores con precaución. Nadie parecía estar prestando atención, así que se agachó y tocó el maletín. Estaba frío, pesado. El cuero suave bajo sus dedos la intrigaba. Con una mezcla de curiosidad y temor, lo abrió. Lo que vio dentro la dejó sin aliento. Dinero. Fajos y fajos de billetes apilados perfectamente. Había tanto dinero allí que Sofía ni siquiera podía imaginar cuánto. Había visto dinero en su vida, pero nunca en esas cantidades. Su corazón comenzó a latir más rápido. Podría cambiar su vida con ese maletín. Podría dejar de ser una niña abandonada en las calles. Podría comprar ropa, comida, hasta encontrar un lugar donde vivir. Todas esas ideas pasaron por su mente como un torbellino. Pero algo la detuvo. Una sensación de que ese maletín no le pertenecía, y aunque lo necesitara, no era suyo. La honestidad que le habían inculcado sus padres, antes de que la abandonaran, seguía viva en su corazón. Sofía cerró el maletín lentamente y decidió quedarse cerca, esperando que su dueño regresara. Quizás alguien había perdido ese maletín y lo necesitaba. Pasaron las horas, y la noche comenzó a caer. Las farolas encendieron su luz mortecina, proyectando sombras alargadas en el callejón. Sofía, sentada junto al maletín, se abrazó a sí misma, intentando calmar el frío. Estaba a punto de irse cuando escuchó pasos. Al principio pensó que serían los habituales vagabundos o transeúntes, pero al mirar al frente, vio a un hombre. Era alto, llevaba un abrigo largo y oscuro, y su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de su sombrero. Sus ojos, sin embargo, brillaban con determinación y preocupación. El hombre miró alrededor del callejón, hasta que sus ojos se encontraron con los de Sofía. Al ver el maletín junto a ella, su expresión cambió a alivio, aunque sus cejas seguían fruncidas. Ese maletín, dijo con voz grave y cansada, es mío. Sofía lo miró con desconfianza por un momento, pero algo en la voz del hombre le transmitía sinceridad. No parecía estar mintiendo. Además, ¿quién más perdería un maletín lleno de dinero en un lugar como ese? El hombre se acercó lentamente, manteniendo la mirada fija en el maletín. ¿Cómo lo encontraste?, preguntó, aunque su tono no era de reproche, sino de curiosidad. Estaba aquí, abandonado, respondió Sofía en voz baja, casi como si temiera que su respuesta fuera incorrecta. No sabía qué hacer con él. El hombre observó a Sofía por un momento, y luego una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Se agachó para estar a su altura, mirándola con más detenimiento. Te lo agradezco por no habértelo llevado. Su tono era más suave ahora. No muchos habrían hecho lo que tú has hecho. ¿Cómo puedo devolverte el favor? Levantó una ceja.
¿Te gustaría una recompensa? ¿Dinero? ¿Comida? Puedo darte lo que necesites. Sofía bajó la mirada. Sabía que cualquier otra persona en su situación habría pedido dinero, pero no ella. El dinero no arreglaría lo que le faltaba. No quiero dinero, respondió suavemente. Lo único que quiero es una familia. El hombre se quedó en silencio, sorprendido por la respuesta. No esperaba una petición tan simple, tan pura. Sofía levantó la vista, sus ojos grandes y llenos de sinceridad, reflejando la luz tenue de las farolas. Era una niña que lo había perdido todo, pero que todavía tenía la esperanza de recuperar algo que el dinero no podía comprar. ¿Una familia? Repitió el hombre en voz baja. Esa palabra resonó en su mente. Él también sabía lo que era perder una familia. Aunque su situación era completamente diferente, la soledad había sido su compañera constante desde hacía años. Su esposa lo había dejado, cansada de la vida superficial que llevaban. Todo el dinero del mundo no había podido retenerla. Y desde entonces, aunque rodeado de lujos, su hogar había estado vacío. Miró a Sofía nuevamente, y algo dentro de él comenzó a cambiar. Era una oportunidad que nunca había imaginado tener. Una oportunidad para hacer algo bueno, algo significativo, que fuera más allá de transacciones y negocios. No necesitas buscar una familia, dijo el hombre finalmente. Si lo deseas, puedes ser parte de la mía. Sofía lo miró sorprendida. ¿Era posible? ¿De verdad este hombre, a quien apenas conocía, le estaba ofreciendo algo tan increíble? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo asintió lentamente, con una mezcla de incredulidad y esperanza. Soy el señor Valverde, dijo el hombre, ofreciéndole la mano. Y a partir de ahora, no estarás sola. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Sofía. El señor Valverde la llevó a su hogar, una mansión grande y lujosa en las afueras de la ciudad. La casa era todo lo que Sofía nunca había imaginado tener. Tenía habitaciones enormes, muebles elegantes y más comodidades de las que nunca habría soñado. Sin embargo, había algo en aquella casa que contrastaba con todo su esplendor, estaba vacía. A pesar de su grandeza, la mansión del señor Valverde estaba carente de vida, carente de calidez. Las paredes parecían murmurar historias de tiempos mejores, pero ahora solo resonaban con el eco del silencio. La enorme sala de estar, con sus candelabros y sofás de terciopelo, se sentía tan fría como las calles de las que Sofía había salido. No había risas, no había compañía, solo un vacío abrumador. Valverde la llevó a una habitación en el segundo piso. Era la habitación más hermosa que Sofía había visto jamás. Tenía una cama grande con un dosel blanco, cortinas que caían en cascada hasta el suelo y una ventana que daba a un jardín lleno de flores. Esta será tu habitación, dijo el señor Valverde, con un tono que intentaba sonar cálido, pero que aún reflejaba algo de su habitual frialdad. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que desees. Sofía estaba demasiado aturdida como para responder. Simplemente asintió y dejó que sus dedos recorrieran la suave textura de las sábanas. Pero algo la inquietaba. Aunque todo era perfecto, todavía sentía que algo faltaba. La mansión no era un hogar, no aún. El señor Valverde, acostumbrado a vivir solo, ahora tenía que enfrentarse a un desafío emocional que nunca había anticipado. Sofía no era solo una niña necesitada, era una presencia que sacaba a la luz sus propios miedos, dolores y recuerdos que había enterrado durante años. La soledad había sido su compañera fiel desde que su esposa lo abandonó, cansada de la frialdad que el dinero no lograba calmar. Las primeras noches, Valverde se mantenía alejado de Sofía. No sabía cómo acercarse a ella. Su vida había sido una rutina de trabajo, inversiones, y lujos vacíos. Ahora, de repente, había una niña en su casa, alguien con quien tenía una conexión que no entendía del todo. A menudo, se encontraba en su despacho, rodeado de papeles, fingiendo estar ocupado. Pero, en realidad, su mente vagaba hacia la pequeña que dormía en la habitación de arriba. Sofía, por su parte, intentaba adaptarse a su nueva vida. La cama era suave y cómoda, la comida era deliciosa, pero había algo en el silencio de la casa que la hacía sentir inquieta. La mansión era tan grande que a veces, caminando por los pasillos vacíos, sentía como si fuera un castillo encantado.
Sabía que el señor Valverde era amable, pero también sabía que algo lo mantenía distante, como si una barrera invisible lo rodeara. Una noche, mientras paseaba por el inmenso jardín, Sofía descubrió una pequeña caseta de madera junto a una fuente. Era sencilla, pero a diferencia del resto de la mansión, parecía haber sido usada con cariño. Adentro, había juguetes viejos, libros infantiles y una mecedora. Estaba polvorienta, pero aún conservaba una cierta calidez. Sofía se sentó en la mecedora, sintiendo como la madera crujía bajo su peso. La pequeña caseta le recordaba lo que ella siempre había deseado, un hogar, una familia, algo más que paredes frías y silencio. Cuando regresó a la mansión, decidió que debía hablar con el señor Valverde. Sentía que debía entender más sobre él, sobre por qué, a pesar de su generosidad, seguía estando tan lejos. Una noche, Sofía encontró al señor Valverde sentado solo en su despacho. Los papeles estaban apilados en su escritorio, pero no los estaba mirando. En su lugar, contemplaba la oscuridad más allá de la ventana, con una copa de whisky en la mano, como si buscara respuestas en el fondo del vaso. Sofía se detuvo en la puerta, dudando si debía entrar o no, pero finalmente tomó una respiración profunda y cruzó el umbral. Señor Valverde, su voz era suave, apenas un susurro en el silencio de la habitación. El hombre giró la cabeza lentamente, sorprendido de verla allí. Al principio no dijo nada, solo la observó con esos ojos cansados que, aunque severos, parecían contener un dolor profundo. «¿Qué sucede, Sofía?», preguntó finalmente, colocando la copa sobre el escritorio. Su tono era neutral, pero había una ligera calidez, como si su presencia lo hubiera despertado de una ensoñación. Sofía titubeó un momento. No sabía muy bien cómo formular las preguntas que rondaban su mente, pero sentía que debía intentarlo. ¿Por qué estás solo?», preguntó, mirando a sus pies antes de alzar la vista para observar la reacción de Valverde. El hombre se quedó en silencio. La pregunta lo golpeó como una ráfaga de viento frío. Cerró los ojos por un momento, como si necesitara fuerzas para responder. Luego, se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín oscuro. «No siempre estuve solo», dijo al cabo de unos segundos, su voz apenas audible. «Hubo un tiempo en que tenía una familia. Una esposa, y una hija». Sofía se sorprendió. Nunca había escuchado que el señor Valverde hablara de su vida personal. Nadie en la ciudad sabía mucho sobre él, solo que era rico y que vivía en una mansión alejado de todos. «¿Qué les pasó?», preguntó con cautela, aunque su instinto le decía que esa era una herida profunda. Valverde permaneció en silencio durante tanto tiempo que Sofía pensó que no iba a responder. Pero finalmente, exhaló un largo suspiro. «Mi esposa me dejó hace muchos años», dijo con amargura. «No soportaba más esta vida. Todo el dinero, las cosas, el lujo, para ella, todo era una prisión. Pensaba que el dinero nos separaba del verdadero amor, de la verdadera felicidad». Y hizo una pausa, su voz temblaba un poco, tal vez tenía razón. Sofía lo observó en silencio, sintiendo que detrás de ese hombre tan imponente había un dolor mucho más grande del que dejaba ver. «Mi hija», continuó, «murió cuando era pequeña. Una enfermedad que el dinero no pudo curar». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar esas palabras, y cerró los ojos, como si revivir esos recuerdos lo destruyera. Sofía sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía por qué la mansión, a pesar de todo su esplendor, se sentía vacía. Estaba llena de fantasmas del pasado, de heridas que no habían sanado. «Lo siento», susurró ella. Valverde se giró para mirarla. Sus ojos, que normalmente parecían tan duros, ahora reflejaban una profunda tristeza. «No tienes que disculparte, Sofía», dijo con una voz más suave de lo que ella había escuchado antes. «Tú no tienes la culpa de nada». La niña avanzó un poco más, tomando el valor que le quedaba. «No quiero que estés solo», dijo con sinceridad. «Yo también perdí a mis padres. No sé por qué me dejaron, pero no quiero estar sola. Y no quiero que tú lo estés tampoco». El señor Valverde la miró fijamente, como si estuviera viendo algo por primera vez. En los ojos de Sofía vio una pureza, una bondad que había olvidado que existía en el mundo. Había pasado tanto tiempo encerrado en su dolor,
que no había visto la posibilidad de volver a formar una familia, de abrir su corazón. Tú, dijo, pero se detuvo, sin saber qué decir exactamente. Podemos ser una familia, dijo Sofía, interrumpiéndolo suavemente. No es necesario que sea perfecta. Pero no tenemos que estar solos. Valverde sintió que una lágrima se deslizaba por su mejilla, algo que no había permitido desde la muerte de su hija. Asintió en silencio, incapaz de hablar. Se acercó lentamente a Sofía, y sin pensarlo mucho, la abrazó. Fue un abrazo torpe, pero sincero, como si estuviera redescubriendo cómo hacerlo después de tanto tiempo. Sofía se quedó quieta por un momento, sorprendida, pero luego correspondió el abrazo, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tal vez estaba encontrando lo que siempre había buscado, una familia, aunque fuera una diferente a la que alguna vez imaginó. Los días que siguieron fueron diferentes. Aunque la mansión seguía siendo enorme y silenciosa, poco a poco empezaron a llenarla de vida. El señor Valverde, aunque al principio no sabía muy bien cómo actuar como figura paterna, empezó a pasar más tiempo con Sofía. Le mostró la biblioteca de la mansión, llena de libros antiguos y polvorientos, y juntos comenzaron a leer cuentos por las noches, como solía hacerlo con su propia hija. Sofía, por su parte, empezó a explorar más la casa y el jardín. Encontró la antigua habitación de la hija del señor Valverde, llena de juguetes que habían sido cuidadosamente guardados. Aunque al principio dudó en tocarlos, con el tiempo, empezó a sentirse más cómoda. Con el paso de los días, la mansión de Valverde, antes sombría y vacía, comenzó a cobrar vida lentamente. Sofía, con su energía y bondad innata, empezó a llenar los espacios que habían permanecido congelados en el tiempo desde la partida de la esposa y la hija de Valverde. Pero, a pesar de los cambios visibles, había momentos en los que ambos sentían el peso del pasado, como si los fantasmas de los recuerdos todavía caminaran por los pasillos. El silencio seguía siendo una presencia constante, aunque menos sofocante. Una mañana, mientras Sofía exploraba la enorme biblioteca de la casa, encontró un álbum de fotos oculto entre los viejos tomos de libros. Era un objeto sencillo, cubierto de cuero marrón desgastado, pero al abrirlo, descubrió imágenes que contaban una historia completamente diferente de la que ella conocía del señor Valverde. En las fotos, él no era el hombre serio y distante que había aprendido a conocer. En su lugar, había un hombre más joven, sonriente, con una pequeña niña de cabello oscuro sobre los hombros y una mujer hermosa, de cabellos dorados, a su lado. Parecían felices, despreocupados. Sofía se detuvo en una foto en particular, donde la familia estaba sentada bajo un árbol en el jardín, riendo juntos. Era difícil imaginar que esos mismos rostros ahora estaban tan marcados por el dolor. Valverde apareció en la puerta en ese momento. La expresión de su rostro cambió al ver a Sofía con el álbum en sus manos. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. Él solo la observó, viendo cómo sus dedos delicados recorrían las páginas con cuidado. Finalmente, caminó hacia ella y se sentó en una de las sillas junto a la chimenea. Esa fue mi familia, dijo en voz baja, su tono cargado de melancolía. Mi esposa, Clara, y nuestra hija, Lucía. Sofía no apartó la vista del álbum. Sentía que había descubierto una parte profunda y dolorosa de Valverde, algo que explicaba mucho sobre el hombre que era ahora. Se ven muy felices, dijo suavemente, sin atreverse a mirar al hombre. ¿Qué les pasó? Valverde respiró hondo, como si reunir las fuerzas para hablar de su pasado fuera una batalla en sí misma. Mi esposa se fue porque no soportaba lo que nuestra vida se había convertido. Su voz era baja, casi un susurro. Teníamos todo lo que el dinero podía comprar, pero ella quería algo más. Algo que no pude darle. Amor, atención, tiempo. Sus ojos estaban fijos en la chimenea, como si pudiera ver el reflejo de su pasado en las llamas. Y Lucía, su voz tembló. Mi pequeña Lucía enfermó. Una enfermedad rara que ni los mejores médicos ni todo mi dinero pudieron curar. Perdí a ambas. Mi familia se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Sofía sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir ante una historia tan desgarradora. De alguna manera, sentía que el dolor del señor Valverde reflejaba, en parte, su propia pérdida. Aunque su situación había sido diferente, ambos habían sido privados de las personas que más amaban. ¿Alguna vez intentaste?
Comenzó a decir, pero luego vaciló, ¿intentar tener otra vida? Valverde se quedó en silencio durante un rato, como si considerara su respuesta. Lo intenté, al principio. Después de que Clara se fue, pensé que tal vez algún día volvería. O que, de alguna manera, encontraría una nueva forma de seguir adelante. Pero la verdad es que nunca supe cómo. Me hundí en mi trabajo. El dinero era lo único que sabía manejar, lo único que tenía el control de mi vida. Y en el proceso, me olvidé de lo que realmente importaba. Sofía cerró el álbum de fotos y lo dejó con cuidado sobre la mesa. Se acercó lentamente a Valverde, y sin decir nada, le tomó la mano. El hombre la miró, sorprendido por el gesto. Durante tanto tiempo había estado solo, que el simple acto de contacto humano lo dejó sin palabras. Podemos empezar de nuevo, dijo ella, sus ojos llenos de determinación. No será fácil, pero ya no tienes que estar solo. Yo tampoco quiero estar sola. Tal vez podamos encontrar una nueva forma de ser una familia. Valverde no respondió de inmediato. Sintió un calor en su pecho que no había experimentado en mucho tiempo. La dureza de su corazón, formada durante años de soledad y pérdidas, comenzó a ablandarse con la simpleza de las palabras de aquella niña. Tal vez, después de todo, la vida aún le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, una que ni todo el dinero del mundo podría comprar. Con el paso de las semanas, la relación entre Sofía y Valverde se fue fortaleciendo. Aunque los dos venían de mundos muy diferentes y sus experiencias de vida los habían marcado de formas distintas, encontraron consuelo el uno en el otro. Sofía, con su inocencia y su capacidad para ver lo bueno en las personas, le mostró a Valverde que la vida podía ser más que transacciones y riqueza material. Y Valverde, aunque aún distante en algunos momentos, comenzó a abrirse más, permitiendo que la presencia de Sofía llenara el vacío que había sentido durante tanto tiempo. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín, Valverde la observaba desde la ventana. Su mente volvía constantemente a los recuerdos de su hija Lucía, quien solía correr por esos mismos jardines. Pero en lugar de sentir la habitual tristeza que lo había acompañado durante años, por primera vez, sintió una leve esperanza. Tal vez Sofía podría tener la vida que su hija nunca tuvo. Valverde decidió que era hora de hacer algo más por ella. Hasta entonces, le había dado un lugar donde vivir y comida en abundancia, pero sabía que Sofía necesitaba algo más que un techo y comodidades. Necesitaba una verdadera familia, y para eso, Valverde sabía que tendría que cambiar. Tenía que aprender a ser más que un hombre de negocios, tenía que ser un padre. Esa noche, Valverde fue a la habitación de Sofía, que ahora estaba decorada con los colores que ella había elegido, llenos de vida y alegría. La niña estaba sentada en la cama, leyendo uno de los cuentos que habían encontrado en la vieja biblioteca. Sofía, dijo, mientras entraba en la habitación y se sentaba en una silla cercana, he estado pensando mucho últimamente. Sé que te he ofrecido un lugar donde vivir, pero eso no es suficiente. Quiero que esta sea realmente tu casa, tu hogar. Quiero que sientas que esta es tu familia. Sofía lo miró, sorprendida por sus palabras. Aunque había estado agradecida por todo lo que el señor Valverde había hecho por ella, había una parte de su corazón que temía que todo esto fuera temporal, que un día él cambiara de opinión o que ella volviera a quedarse sola. ¿De verdad lo dices?, preguntó, con un tono de incredulidad en su voz. Lo digo en serio, respondió Valverde, inclinándose un poco hacia adelante. Sé que no he sido muy abierto contigo, y he cometido muchos errores en el pasado. Pero quiero intentarlo. Quiero ser una verdadera familia para ti. Y si me das la oportunidad, prometo que no te defraudaré. Sofía no pudo contener las lágrimas. Había pasado tanto tiempo soñando con tener una familia que, escuchar esas palabras de Valverde, era como si por fin se materializara algo que siempre había deseado. Gracias, dijo en un susurro, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Gracias por darme una oportunidad. Valverde sonrió, una sonrisa genuina, algo que no había hecho en años. Con el compromiso de Valverde de ser una familia para Sofía, la mansión comenzó a transformarse no solo en apariencia, sino también en espíritu. Valverde, quien antes apenas interactuaba con el personal de la casa, comenzó a involucrarse más en los detalles del día a día. Sofía también se hizo amiga del personal, quienes la adoraban por su dulzura y energía contagiosa.
Valverde decidió que la mansión necesitaba más cambios para reflejar su nueva vida. Contrató a un equipo de diseñadores para redecorar las habitaciones que alguna vez habían estado llenas de tristeza y abandono. El jardín, que había estado descuidado, se llenó de nuevas flores, plantas y árboles. En cada rincón de la casa, se respiraba la esperanza de una nueva etapa. Pero más importante que las renovaciones físicas eran los cambios que se producían en la relación entre Sofía y Valverde. Ahora pasaban más tiempo juntos. Durante el día, Valverde le enseñaba a Sofía sobre el mundo de los negocios y las inversiones, no porque quisiera que ella siguiera sus pasos, sino porque deseaba compartir con ella lo que él sabía. Por las noches, le leía cuentos antes de dormir, algo que hacía mucho tiempo había dejado de hacer. Ambos se sentían más unidos con cada día que pasaba. Sofía, a su vez, lo ayudaba a recordar que la vida no se trataba solo de trabajo. Ella lo convencía de salir al jardín a jugar, de explorar nuevos lugares, de disfrutar de las pequeñas cosas. Valverde, acostumbrado a una vida estructurada y seria, descubría nuevamente el placer de reír, de ser espontáneo, y de dejarse llevar por el momento. Un día, mientras paseaban por el parque cercano a la mansión, Valverde notó algo que nunca había percibido antes. El parque estaba lleno de familias, padres jugando con sus hijos, abuelos contando historias a sus nietos.